Llegamos a Neltume Hostal, Camping y Cabañas Los Álamos. Veamos cómo es por dentro. Vamos a mostrar. 60.000 pesos la noche. ¿Qué es lo necesario? Lo necesario para dormir esta noche solamente. Para dormir. Dormiremos y nos iremos muy temprano en la además mañana. también para tomar desayuno. Primero decir que estamos ya dentro de la Reserva Biológica Huilo Huilo. Si bien estamos en el pueblito de Neltume, que no pertenece al complejo turístico y hotelero de Huilo Huilo, sí está dentro de la reserva. Y por eso es más barato. Ya lo otro es quedarse dentro de el complejo de Huilo Huilo. Sí. Ya que queda un poquito más arriba, ¿sí? Y es un poco más caro. Pero estás dentro del bosque, es súper lindo. Nosotros nos hemos quedado con la Cata ya una vez. Yo me he quedado también otra vez con mi familia y es precioso. Es hermoso. Pero ahora solamente queríamos dormir. Así que creo que no se justificaba pagar más por tan solo una cama. Y este es el camping que está, o sea, que pertenece a las cabañas donde nos estamos quedando. Y escuché que costaba 8.000 pesos por persona la noche. Mira, qué barato. Sí, está bueno. Son las 8:30 de la noche y vamos a ir ahora a conocer unas ferias. Unas ferias que andan por ahí, que dicen que cierran entre las 10 y las 11 de la noche, así que estamos justitos para ir a conocerlas. Estamos llegando a la feria gastronómica de Puerto Fui. Acá abajo está el lago Pirihuayco. Mañana deberíamos tomar una barcaza para recorrer el lago. Oye, a esto le vamos a aprender súper rápido. Veníamos del lago Panguipulli y este Pirihuayco. Es como la cueca. Pirihuayco, Panguipulli. Nunca se nos va a Pero no olvidar. dice Pirihuayco con Panguipulli, dice Pirihuayco y Panguipulli. Sí. Y ambos están en la ruta de los 7 lagos. Así que jamás se le va a olvidar, la cueca está nombrando a 2 de los 7 lagos. Ojo que en Argentina también hay una ruta que es de los 7 lagos, que es muy conocida. Y acá en Chile hay una ruta de 7 lagos que son lagos que pertenecen exclusivamente a la comuna de Panguipulli. Exacto. La feria es exclusivamente o casi exclusivamente de comida. Hay unas cervezas también, la cerveza Corrientes. Hay harto ciervo y jabalí. Esta es zona de ciervo y jabalí. Hay criaderos acá mismo. Mira, ciervo a 18.000, jabalí 17, salmón a 15. Y de nuevo estamos con empanadas. ¿Con ciervo? No, come tú eso, yo no. ¿No quieres con ciervo? No, Solo queso. solo que eso. Media docena de empanadas de queso y una papa para la niña. ¿Cuánto vale la...? 6.000 la media docena y 2.000 pesos la medida. Ya, oye, importante, esta feria está todo el año. Todo el año. De lunes a lunes. Pero en verano estaba full, todos los puestos abiertos. En cambio, en invierno se turnan. Aquí hay para regodearse, tienen muchos platos. Demasiados. ¿Cuál elegiste? Una session IPA. Ya está. Ahora vamos a ir a buscar las empanadas, vamos a comer, me tomo una cerveza y nos vamos a la cabaña. Ya. Y esta es la cerveza que compramos, Corrientes, una Session IPA hecha acá en Puerto Fui. 4.500 pesos el chop de medio litro. Y llegaron nuestras empanaditas con la cerveza y la bebida. Estamos con un déficit de proteína heavy, pero ya vamos a llegar a nuestra casa a comer kilos y kilos de proteína. A comer. Salud. 20 para las 10 de la noche y nos estamos yendo Con la guatita llena. con la guatita llena. El corazón contento. Sí. Nos estamos yendo ahora porque mañana tenemos que levantarnos tempranito para hacer varias cosas. Dentro de esas cosas vamos a estar acá también, otra vez. Queremos cruzar este lago, el lago Pirihuayco, hasta casi el límite con Argentina.
Buenos días. Hemos llegado al salto a Huilo Huilo, uno de los saltos más emblemáticos de la zona de Huilo Huilo. Pero en esta oportunidad hemos querido mostrarles el salto Huilo Huilo desde otra perspectiva. Ya lo conocemos por el otro lado, por la Reserva Biológica Huilo Huilo, y ahora vamos a ir por... Parque en el Tulme, Sí. que queda al lado del camino, queda hacia el lado derecho, al lado izquierdo del río, cuando uno sube hacia Puerto Fuy. El de la Reserva Biológica queda hacia el lado derecho. Y a mí me gusta bastante porque es mucho más accesible. El otro tiene más sendero, va más entre bosque, tiene mucha bajada entre raíces, qué sé yo. Acá no, acá hay una pasarela que incluso puedes venir si es que tienes algún tipo de discapacidad. Así que vamos a conocerlo. Yo por este lado no lo conozco, los conozco solo por el otro. Cristóbal lo conoce por los dos. Así que vamos a ver qué tal, cómo se ve desde acá. Son las 9:10 de la mañana, van a ser en verdad las 9:15 de la mañana. El parque abre a las 9, así que llegamos casi que a primera hora. No hay mucha gente hasta ahora, está ideal para recorrerlo. Mira, tienen además canopy. ¿Ves lo que te decía? Tienen senderos inclusivos. Mira, esto se fundó el año 2019. Mira, mediante una infraestructura que permite la accesibilidad universal. Lo encuentro fantástico. Sí, porque yo creo que muy pocos parques tienen este tipo de acceso. Sí. Así que Que genial. pueda venir a ver la belleza de este salto, Sí, todo tipo de me personas. encanta eso. Aplauso. Ya estamos en la boletería y los precios son de 6.500 pesos para los adultos, 4.500 niños y tercera edad. Y acá en la entrada hay una cafetería que se ve bien rica. Empanaditas, hot dog, pizzas. Ya, mira, vamos a comenzar. Hay acá, por esta entrada, por el parque en el Tulme, hay una forma de verlo a través del bosque, el salto directamente a través del bosque, que es solamente peatonal, no es acceso inclusivo. Y hay otro que sí lo es, ya que es el sendero inclusivo, que es este, que llega directamente a la cascada. Por arriba. Por arriba. Y por el otro la ves desde abajo. Pero por este se ve a través del bosque también, que llega al mismo lugar por arriba. Pero hay otro sendero que es el borde río, que se va, como lo dice su nombre, bordeando el río por abajo, y lo vamos a ver por abajo. Mira, para que se entienda mejor, nosotros estamos acá. Todo esto es la parte de arriba, ya que se ve en altura. Este sendero que va a la izquierda es un sendero solamente peatonal, porque te vas entre medio de los bosques, es un sendero de tierra. Y este otro es un sendero inclusivo, que son pasarelas que llegan al mismo lugar, ¿ya? A un mirador del salto Huilo Huilo. Luego hay otro sendero, que es el sendero borde río, que este ya es solamente peatonal. Y lo ves por abajo. Y lo ves por abajo. Y si llegan temprano, que nosotros no vamos a hacer pero si llegan temprano y todavía no hay gente... ¿Lo vamos a hacer? Vamos a hacer los dos. Ya, entonces vamos rápidamente. Ya, porque es muy probable que puedas ver Martín Pescador. Bueno, ¿Y si hacemos primero y después hagámoslo, para ver si tener más tenemos probabilidades de ver Martín a Pescador. Martín Pescador. Ya, ok. Vamos. ¿Qué hora es? Van a ser las 9:30 de la mañana. Vamos. Supone que ida y vuelta es media... No, No, 90 esta es una minutos. hora. 90 minutos. 1 hora y media. Y de vuelta. Vamos. Mira, y se ve al fondo el volcán. El volcán Mocho Choshuenco. Y en esta zona, en Huilo Huilo, lo interesante que tiene es que hay muchas actividades para hacer. Hay demasiados senderos, puedes estar acá si quieres una semana completa para hacer todas las cosas. Puedes subir hasta la cima del volcán Mocho Choshuenco. Hay termas, hay unas termas escondidas también que no sé si estarán funcionando en este momento, pero lo vamos a preguntar. Hay otros senderos que recorren todos los cerros de acá de la zona, así que está súper interesante. Llegamos
al Salto Huilo Huilo. Esta es la vista desde el sendero Borde Río. Mira qué hermoso. Está hermoso el entorno. Hacia el río Fui y se ve harta gente. Bueno, va más gente también por el sendero del lado de Huilo Huilo. Al frente es Huilo Huilo y acá es el parque Nelquim. Claro. Arriba es donde vamos a llegar, que es el sendero para accesibilidad para todos. Accesibilidad universal. A mí me gusta bastante ver el salto desde acá porque lo ves desde más cerca. Desde el otro lado, desde el parque Huilo Huilo, se ve por allá. Por allá está el mirador desde abajo. Tal vez podemos poner algunas fotos por aquí de cómo lo vimos en invierno, eso sí, por el parque Huilo Huilo. Cuando vinimos hace un par de años atrás, claro, sí. En invierno viene mucho más agua, así que esto se ve con una fuerza tremenda. Es muy lindo en invierno. O sea, la vista es súper linda igual desde abajo. A mí, cuando vine la encontré impresionante. Pero cuando conocí este, me gustó mucho porque estás de frente a la cascada. Y ahora nos vamos a conocer la vista desde arriba para que vean cómo es el camino con accesibilidad universal. Que yo tampoco la conozco, así que vamos a conocerlo juntos. Terminamos. Sendero Borde Río. ¿Qué hora es? Comenzamos ahora el sendero de accesibilidad universal. Son las 10:30 de la mañana. Nos demoramos 1 hora en vez de 90 minutos. Y eso que estuvimos parando, Sí. viendo, escuchando pájaros, mirando, buscando pájaros. Harto rato estuvimos en la cascada, también apreciando la vista. Así que bien, buen tiempo, buen sendero. Buen equipo. Vamos ahora 10:30 al acceso universal. Ahora nos iremos todo el rato por estas pasarelas. ¡Qué grande! ¡Ay, se llama el gran abuelo Coihue! ¡Hola, abuelito Coihue! Bienvenido a la morada del gran abuelo Coihue, testigo de más de 300 años de los acontecimientos de este bosque. ¡Wow! Más de 300 años de vida. Es más que un abuelito. Oh. Yo también me voy a acostar a verlo. A ver. ¡Wow! Viendo al abuelito Coihue de más de 300 años. Llegamos a las 3 tazas. A ver. A las 4 Uy, qué tazas. bonito. Dan ganas de tirarse, ¿eh? ¿Cierto? Piscinas cristalinas. Son las 4 tazas. Qué bonito. Yo estoy muy impresionada con este parque. Cristóbal ya había venido y hay cosas que yo le pregunto y le digo, oye, pero ¿tú viste esto cuando viniste? Porque como que no me contaba nada de esto y yo estoy súper impresionada. Probablemente no lo vi, en verdad no me acuerdo, pero pucha, no sé, los ríos son súper dinámicos y van a cambiar siempre de acuerdo a la época del año en que uno viene. En invierno, quizás estas tacitas que se ven acá de agua más tranquila desaparecen, no están, porque el río trae mucha más agua. Así que, no sé, yo creo que uno puede venir muchas veces a este lugar, a Huilo Huilo, y siempre va a estar distinto. Con la Cata vinimos en invierno, en junio, y el río venía con mucha agua, con mucha fuerza. Lo hicimos con lluvia y a mí me encantó. Y ahora también me está encantando. Y se fijan, el sendero completo es con estas pasarelas. Ideales para una silla de ruedas, un niño en coche. Así que no hay excusa para conocer este lugar. Ya vamos llegando. Se siente el sonido de la caída del agua. Y esta última parte es con piso transparente. Podemos ir viendo desde el piso hacia abajo.
Bienvenidos al Salto Huilo Huilo por el Parque del Tume, con el acceso universal. ¿Te gustó? Tú venías con muy bajas expectativas. Sí. Que se ve muy lindo desde arriba. Creo que expectativa versus realidad, la realidad es mucho más linda que la expectativa que tenía. Y mira, acá estuvimos recién, ahí abajo. Desde acá, ¿por qué lo encontré tan lindo? Porque estamos súper cerca, tenemos visibilidad a todo y más. O sea, además del salto, también estamos viendo todo lo verde que hay alrededor, el agua cristalina, los pozones que se forman, algo que abajo estás más cerca de las cascadas, pero no de los saltos, pero no logras ver estos pozones. Ni tanto verde. ¿Sí? Pero de abajo se ve la cueva que hay. De abajo, eso te iba a decir, que de abajo se ve una cueva. De acá no se ve. Acá no se alcanza a ver la cueva. Esta es una infografía que está justo acá en el salto, que te muestra todos los detalles del río, desde su origen en la desembocadura del lago Pirihuaico, a donde iremos en un rato más. Huilo Huilo además se conoce por sus hoteles, que son una maravilla. Es de verdad estar como en un bosque encantado. Cuento de hadas. Cuento de hadas más que bosque encantado. Bosque encantado me da un poco de miedo. Cuento de hadas es como, mágico. Vamos a conocerlo. Y vamos a empezar a salir. E inmediatamente después de la rampa, desde donde se ven los saltos, tenemos esta otra vista hacia el río Fuy. Y al volcán. Y al volcán Mochochoshuenco. Nos vamos del Parque Neltume, ¿eh? Yo con el corazón llenito porque me encantó. Muy muy linda la experiencia. Son las 11:20 de la mañana. A las 12:30 deberíamos estar tomando una barcaza que nos cruzará por el lago Pirihuaico. Pero antes queremos pasar a Huilo Huilo. Estamos súper cerca. Yo creo que vamos a alcanzar. Vamos. Por lo contrario, nos vamos directo a Pirihuaico. Llegamos al estacionamiento del Portal La Leona, que es uno de los atractivos que tiene Huilo Huilo, y está a un costado del complejo hotelero, que están detrás de estos árboles. Se ve harta gente. Estamos ya en la entrada del Hotel Notofagus. Estos hoteles son realmente una belleza. Mira qué bonita la recepción. Todo de madera. Las habitaciones están en estos pisos que se accede como un caracol. Hacia allá está el restaurante. Hay 3 hoteles. Este es el Notofagus. Y el otro, mira, se ve desde acá. Está allá. Notofagus es una familia de árboles que es muy común en esta zona. Dentro de ellos está el coihue. Y las termas que todavía existen, el horario es a las 2:30. Igual hay que consultar, no aparecen en la página porque va a depender de las condiciones meteorológicas, climáticas, y además se pide una autorización por el tema de la... Hace muchos años atrás fuimos a unas termas que quedan en el lago Pirihuaico, que se llaman Termas del Lago. Son unas tinajas preciosas, que no son unas termas que están promocionadas en la página, por lo que dice la Cata, que están sujetas a las condiciones meteorológicas. Sí. Pero si quieren ir, tienen que llamar directamente al centro de actividades de Huilo Huilo para hacer reserva. 58.000 pesos por persona. Totalmente Hoy en día, recomendado porque son 2016, preciosos. Hermoso, y incluía unas cervecitas y unos espumantes mientras uno estaba ahí En las tinas. Este debe ser uno de los hoteles más lindos de Chile, ¿eh? Yo creo que sí. De hecho ganó un premio. ¿Cuándo? El Chile tiene hoteles muy bonitos. Sí, Sí, ganó vamos. un premio. Todos los premios que ha ganado este hotel. Ahora vamos caminando hacia el otro hotel, que
que se llama Montaña Mágica. Y verán por qué. Este ya es el Montaña Mágica. Este ya es Montaña Mágica. Restaurante, cafetería. En temporada alta se puede venir, pero solo a la cafetería de la Montaña Mágica, ¿ya? Y Al restaurante solamente es para huéspedes, pero en temporada baja puede venir sí, puede venir huéspedes o personas de o afuera. personas afuera con disponibilidad. O pueden venir a hospedarse. También. Hotel Montaña Mágica. Cuando vinimos en invierno, ¿te acuerdas que caía una cascada desde arriba? Sí. ¿Verdad? Ahora no está la cascada. Me imagino que en invierno, claro, cae poquita agua. En invierno debe caer mucho más. Aparte que estaba lloviendo. Sí. Está muy lindo. ¿En verdad una montaña mágica? Sí. ¿Y te quedas ahí? En alguna de esas habitaciones. Viene mucha gente a sacarle fotos. Sí. Muy instagramiable. Ya, ahora nosotros nos vamos. Nos vamos, salimos de las dudas, o sea, cualquiera puede venir en temporada baja a comer, en temporada alta son la cafetería de la Montaña Mágica y bueno, importante que tenga disponibilidad también. Sí, y especialmente lo de las termas, porque en la página web te promocionan las termas, otras termas que son unas piscinas, pero hay unas que no aparecen en la página, que son las termas del lago. Son una maravilla. Son genial. Y todo esto rodeado de bosque. Es realmente una belleza. Mágico, cuento de hadas. Sí. También hay una tienda acá en el hotel, en la recepción, con muchos recuerdos que pueden llevar. Ya, vamos ahora con destino a Puerto Fury. Llegamos a Puerto Fuy. Está el ferry ahí, pero nos dijeron que probablemente no encontremos ticket porque llegamos media hora antes. De todas maneras sale otro a la 1:30. Muy malas noticias. No hay pasaje para ir en barcaza. La próxima sale a las 5 de la tarde y regresa a las 9 de la noche, o sea, no la Muy podemos tomar. Estamos en el lago Pirihueco. Esta es la barcaza con la que se cruza al otro extremo del lago. Hay mucha gente que va a cruzar. Yo había venido antes, lo había hecho, un paseo precioso, pero en temporada baja. Ahora llegando media hora antes ya no hay ticket. Aquí se ve lo lleno que está para ingresar a las 12:30, donde no iremos. Está saliendo una barcaza en la que vamos a ir más rato. Mira, al final teníamos pensado ir a la barcaza de las 12:30, pero La que se va ahora. Ahí no deberíamos ir nosotros. pero no alcanzamos el pasaje, así que vamos a ir a las 5 de la tarde, vamos a estar de regreso acá a las 9 de la noche. La venta de pasaje es diaria, así que no se puede comprar con anticipación y tampoco por internet. Para tener una reserva temprano tienes que llegar muy temprano acá para comprar. Nos dijeron en la información de los tickets que el horario de apertura que los venden puede ser 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, que ellos abren. No hay un horario fijo. Así que ahora, como pagamos un estacionamiento por día, vamos a ir a hacer algunos portales de Huilo Huilo y después regresamos acá. Vamos. ¿Cuánto salió el pasaje? Salió... 1150 por cada uno ida y de vuelta otros 1150. Tal vez el video, las imágenes, no le hacen la justicia necesaria. Pero si en algún momento andan por acá, por la zona, cerca, Pucón, hay tours que vienen por el día, Claro. desde Panguipulli, qué sé yo, les recomendamos un montón venir para esta zona de Huilo Huilo. Es más,
Yo una vez quería hacer una locura, no la hice eso sí, pero nosotros somos de la quinta región, podías tomar desde Viña del Mar o Santiago, yo creo que también hay otros lugares más que puedes tomarlo, que vienen por el fin de semana, o sea, tú el viernes en la noche contactas a la agencia, llegas el sábado temprano, recorres todo el día y después llegas el domingo a tu casa. Sí. Idealmente, tener un día entero para hacer los portales y reservar también otro día para hacer esta navegación y el resto de portales, porque tal vez no van a alcanzar a hacerlos todos, son muchos. Como nosotros. Claro, para conocer el portal de los Ciervos, por ejemplo, ir a tomar una cerveza artesanal frente al hotel Huilo Huilo, y allá va el catamarán. Bueno, se nos escapó. Se me escapó, pero hay una segunda ya. opción que ya la tenemos. Plan B, Teníamos incluso planes para esta noche en Pucón, pero bueno. Y acá mismo hay estacionamiento donde se compran los pasajes. Acá se compran los pasajes. El pasaje es barato porque es una barcaza subvencionada por el Estado, ya que hace conectividad entre dos zonas. Y al lado hay varios sitios de estacionamiento que son pagados. Nosotros pagamos 4.000 pesos por todo el día. Y para comer, allá al frente hay una feria gastronómica que está todo el año. Y ese estacionamiento, tú muestras un ticket y puedes salir y entrar. Así que Yo perdí el ticket, ojalá me dejen utilizar la bolita. se puso nervioso Cristóbal cuando le dijeron que ya no iban a quedar. Eran las 12 del día y el del estacionamiento le dijimos que queríamos cruzar. Dijo, oye, ojalá es que encuentren ticket porque ya media hora antes tal vez no lo van a encontrar. No encontramos y se puso nervioso y perdió el ticket. A mal tiempo, buena cara. Bueno, como tuvimos el cambio de planes, así que vinimos a las cavernas volcánicas. Vamos a ¿Lista ver. para quedar mojado? ¿Habrá agua para mojarse? Sí, pero igual nos secamos al tiro porque ahora hay harto sol. Sí, hace Me quiero calorcito. cambiar de ropa. Qué tecnológico. ¿A qué hora partimos el sendero? 5 para la 1 de la tarde. Oye, cuéntame, ¿cuánto sale la entrada? 6.500 pesos por persona. A Perfecto. cada uno de los portales. Pero puedes comprar un pack por 18.000 pesos para todos los portales, que son un montón, como casi 10. Eso es para una persona que viene a visitarlos casi todos. Exacto. O más de 3 en verdad. ¿Te dijo cuánto demoraba el...? Cerca de 20 minutos en llegar a la cascada. 20 minutos, o sea, y de vuelta serían 40 entonces. Así que es cortito. Vamos. La gracia que tiene este sendero es que llegas a una cascada en la cual puedes pasar por debajo de ella a través de una pasarela. Y si no te quieres mojar, hay un caminito que la rodea. Son dos senderos, el sendero geológico y el sendero Salto del Yayalca. Nosotros vamos al Yayal. Primero vamos a cruzar por unas cavernas. Estamos atravesando por debajo de la roca, Súper oscuro. pero es cortita. Tenemos un pajarito, ese Huilo Huilo, que nos va guiando. Una 10 de la tarde y llegamos. Vamos a mojarnos. Para la izquierda está el mirador y para la derecha están los saltos, donde una pasa por debajo del salto. Y te vas a mojar completo. Vamos a mojarnos. Por el mirador no. Para eso vinimos. Se escuchan los gritos de la gente, cómo se mojan. Hay harta agua, te lo advierto. ¿Más que la vez pasada? Sí, Ya, pero hay harto sol, así que nos vamos a pegar al tiro. ya vamos. Cristóbal está preguntando si estoy segura. A eso vine, a mojarme. ¿Pero por qué te vas a poner polerón? Quiero ver si es que no pasa tanto para abajo. ¿Va a quedar empapado el polerón? Sí, va a querer empapado, pero el sol se seca. Ya. Ya, vamos. ¿Estamos seguros? Sí. Sí. Ya, vamos a cruzar. Vamos. 1, 2, 3. Quedamos empapados. Ya. Yo pensé que no íbamos a tener que cambiar, que no nos íbamos a tener que cambiar de ropa, pero quedamos realmente empapados. Ya, pero está muy bueno. Háganlo, háganlo. Y traigan ropa de cambio.
La mejor decisión fue usar polerón gigante que me cubrió todo, menos las zapatillas. Y hay gente que viene con trajes de baño, short, para no mojarse tanto. Y la familia lo espera por la otra parte que camina y no se moja. Ahora ojalá tengamos harto solcito para secarnos. Sí. Quedamos con las zapatillas empapadas. Tienes que hacerlo, es muy bacán. Segunda vez que lo hacemos y me encanta. ¿Y tú quedaste todo mojado? Súper mojado. Buena experiencia. Tienen que hacerlo. Portal Cavernas Volcánicas cuando vengan a Huilo Huilo. Salto Yayalca. Vamos los dos muy mojados. Cuando vengan, procuren traer en el auto un cambio de ropa para que se puedan cambiar. No alcancen a secarse de acá al auto. Claro. Las zapatillas sobre todo. Igual yo con el polerón gigante que andaba trayendo, Te protegió del me agua. protegió del agua para la polera, para el short, no así para las zapatillas. Igual no las siento así que mojadas, pero sí sentí el chorro cuando pasó por mis zapatillas. Y fue como, ¡oh, mis zapatillas! Lo único que se tiene que cambiar de ropa. Sí, porque no trajo el polerón. Salimos del parque de diversiones. Desenredándome el pelo un poco, a falta de cepillo, los dedos. Y nos vamos a... ¿Vamos a comer? Vamos a comer. Ya. Volvimos a Puerto Fui, son las 2 de la tarde y vamos a almorzar. Teníamos pensado ir al restaurante que está frente a los hoteles Huilo Huilo, que es bien bueno, a comer alguna pizza o algo así. Pero en verdad nunca estamos acá y no es común que hagamos estas cosas de comer en ferias gastronómicas. Bueno, nosotros somos de Viña del Mar y no se ven mucho. ¿Te arreglaste el calcetín? Creo que sí. Así que vamos a ir nuevamente a la feria gastronómica de Puerto Fui. Traigan zapatillas ad hoc, yo las de reemplazo. Son las que ocupo en otra ocasión. Les voy a contar una infidencia. La Cata trae una maleta con ropa para este viaje, pero dentro de esa maleta traía blazers y un montón de ropa para salir a carretear. Y lo que menos hemos hecho es salir a carretear. No se preocupó de los trekking, de nada de eso. Ayer vinimos de noche acá y ahora venimos a la hora del almuerzo y está lleno. ¡Está llenísimo! Y hay olorcito a mariscos, hay olor rico a comida. ¿Qué quieres comer? No lo sé, veamos primero. Jabalí, marisco, empanada, poroto. Vamos a ver. Ya, nos trajeron. Pedimos un mix de ciervo con jabalí. Y el mix es bastante contundente, así que pedimos uno para dividirlo en dos platos. El valor es de 25.000 pesos. Con un agregado de papas fritas o papas rústicas, más ensalada a la chilena o ensalada surtida. Este es el ciervo y este es el jabalí. Ya nos separamos los platos. Esto es mío y lo de Cristóbal. A ver, vamos a probar el ciervo. Está bien rico. Sí, ¿a qué sabe? A ciervo. ¿No? Es un sabor distinto, es como una mezcla tal vez. Me va a gustar. Sí, entre algún vacuno y cordero de pronto. No me gusta el cordero. Pero, ¿no te va a gustar? No me veo bien, pero yo soy súper mañosa para las comidas. Así que va a ser mi primera vez comiendo ciervo y jabalí. Y ya pensar que es ciervo por jabalí me trae algo. Así que vamos a probar. Parece una mechada. Disfrútala. Cierra los ojos y disfrútala. Es como una mechada. Es como una carne mechada. ¿Sí? Está súper rico. No le encuentro nada de cordero. Para mí es un vacuno. Carne mechada. Ya pensé que iba a estar así. Ya, ¿y este? ¿Jabalí? Está rico el jabalí. Yo lo probé recién. Pero me gustan los nervios, sí. Te van a encantar. Así mañoso. Le da el sabor. Está Tiene un súper sabor rico. bien bueno. Sí. De hecho, el sabor un poco más fuerte, no sé, pero... Perdón por estar hablando con la boca llena. Pero me gustó más que el ciervo.
Nos vamos del galpón gastronómico con la guatita llenísima. Estaba muy rico el ciervo y jabalí. A la Cata le gustó especialmente El jabalí, no pensé que me iba a gustar el jabalí. Recuerden, el mix que compramos fue un solo plato, lo dividimos en dos y en verdad estaba súper buena la porción porque además son 2 agregados, más la carne, más ensalada, más pan. Y un consomé de cortesía por 25.000 pesos. Estaba buenísimo. Así que nada, rico. Ahora tenemos que regresar, porque son las 3 de la tarde. A las 5 otra vez tenemos que estar acá, pero por mientras vamos a ir a hacer algún otro senderito, ver alguna cascada en Willow Willow. Vamos. Estamos cruzando ahora al portal La Leona. Dejamos el auto estacionado. Y si han visto, vamos para allá y para acá de manera tan fácil es porque queda todo muy cerca. Puerto Fui y los hoteles Willow Willow deben estar a 5 minutos de distancia, tal vez menos. Vamos. Este es el acceso, pero todavía no empezamos el sendero. No, de hecho, este es el estacionamiento que utiliza la gente que se queda en el hotel y también en las cabañas para dejar sus autos. Y uno entra por acá por el costado. Claramente, si tú te hospedas en el hotel, tienes el derecho a hacer todos los senderos. También así si te hospedas en las cabañas. Valor de la entrada, 6.500 pesos por persona. Dijeron que al Salto de la Leona y de vuelta son 40 minutos. Al inicio de cada portal hay baño. Y además, por lo menos en este hay una tiendita La Leona. Este debe ser, junto con Willow Willow, de los portales más visitados. Sí, de hecho vimos un bus con muchas personas que venían a este salto. Y estaba llenísimo el salto Willow Willow igual. Creo que ya el tercero puede ser la cascada, la otra que hicimos, la cueva. O la de los ciervos. La de los ciervos. Que esta vez la vamos a pasar. Ya se escucha el salto, Cata. ¿No crees que sea el salto? Sí, estamos cerquita. Ya llegamos al río Fui. Me parece que este es el Salto de la Leona, pero hay que verlo desde más abajo. Abajo, por allá, está el mirador del Salto de la Leona. Como nosotros vinimos en invierno, lo vimos blanco, era agua revuelta, mucha agua, no se veía ningún otro color que no sea blanco. Llegamos al mirador La Leona. Este es el salto más cercano a los hoteles y a las cabañas. Si te quedas ahí, abres tu habitación y en 15 minutos estaba acá, caminando. Estábamos viendo las fotos de 2019 y esta infraestructura no estaba, era de madera, en las que estábamos viendo en las fotos. Ha cambiado. A mí se me había olvidado. Por eso las fotos después son el recuerdo también. Y se veía todo blanco. Ya vamos de regreso, son las 4 de la tarde. Me imagino que en unos 15 minutos más estaremos saliendo. Y nos vamos otra vez a Puerto Fui porque cruzaremos en el ferry. Luego de 4 horas y media ya estamos en la fila para embarcarnos. ¿Sabían que por acá se puede cruzar hasta Argentina a San Martín de los Andes? Así ¿Deberíamos que hacer ese cruce? podríamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. Está bueno Para ahí. también conocer San Martín de los Andes. Sí, que dicen que es muy lindo. Bueno, no tengamos muchas expectativas mejor, porque entre menos expectativas, mejores resultados. Sí. Ahí está la barcaza donde nos vamos a ir y al lado está la playita. Buen panorama también. Podríamos traer el sup. Y nos empezamos a mover. Vamos a subir. Toca 1 hora y media de navegación. Después vamos a esperar allá cerca de 1 hora y volvemos. 1 hora y media más de regreso. Hola. ¿Cuánto pan? 2. Gracias.
Hola. Pasamos. Comenzamos. Comenzamos. Este ferry. Siempre me he preguntado cómo llegó este ferry acá. Yo me imagino que lo pueden haber ensamblado por partes y acá lo terminaron de armar. Dejaron las partes hechas más o menos con el camión y acá lo ensamblaron. Ya estamos arriba, en la cubierta. Salimos en unos minutos. Y acá está la playa del lago Pirihuayco. Hay harta gente en la playa. Y empezamos una nueva travesía. Una nueva aventura. Cortita, va a ser en total cerca de 4 horas. Ida y vuelta. Con harto viento parece, qué rico porque hay mucho sol. Nos vamos. Ya nos empezamos a mover. Se saludan los barquitos y la gente también. Hacemos así. Me encanta. Nos fijamos que hay una diferencia ahí. Es que el agüita está más baja, como 1 metro, un poco más de 1 metro. Está marcado el nivel hasta donde llegaba el agua. Hasta donde llega el agua. El temporada máximo. de invierno. Claro. Cars play cowgirls and numberless jazz. We're feeling just fine in our running hats. Walking the wild, walking the wild. Cuando vinimos con la Cata, vinimos, como les dijimos, las termas del lago, que están allá. Después de 45 minutos de navegación, estamos llegando al lugar donde están las termas. Y las termas están escondidas entre medio de ese bosque y son unas tinas de tronco de árbol. Son bien bonitas, son varias. Estamos llegando. Ya se ve el muelle de Pirihuayco. Después de casi 1 hora y 20 minutos de navegación, estamos llegando. Y ahí vamos a tener que esperar 1 hora para regresar. Esta es la parte interior de la barcaza. Tiene cafetería, unas mesitas. Está bien cómodo. Bienvenidos a Pirihuayco. Acá no hay mucho, en verdad, por lo menos en lo que yo recuerdo. No sé si ha cambiado en pocos años, pero vamos a esperar pacientemente el regreso. Y al parecer hay un tour que te lleva a la frontera. Mira, ahí hay una van que te lleva a la frontera. Ya, bajando, están ofreciendo el tour a la frontera por 3.000 pesos. Subimos y parece que Hay una feria costumbrista. no vamos a ir al tour sin fronteras. Así que veamos que esperamos pacientemente. Feria costumbrista Pirihuayco. Voy a llegar con más de 10 kilos, yo creo, extra. Ya venía con 5, me subí 5. Cuando tú viniste no existía esto. No había. ¿Hace cuánto tiempo que está? No sé, pero yo también vine en otra época. Vine en octubre, en verano todo florece en el sol. Y nos pedimos unas cervezas artesanales y unas empanaditas de queso. Acá solamente es efectivo o transferencia. Hay señal por si acaso. Por lo menos Movistar hay. ¿La cerveza cuánto salió? 5.000 cada una. Y son de medio. Son de medio litro. Y las empanadas salieron 2.500 cada una. ¿Cómo está la empanada? Bueno. Tiene queso y te gustó la masa. ¿Y la cerveza? Está súper rica. Me gustó harto. No sé la marca, no tengo idea. Pero la única cerveza que venden acá. La única cerveza que venden acá en
Pirihueco, por lo menos en la feria costumbrista en la que estamos. Y compramos la empanada en la reina de la empanada. Quedan 20 minutos y recién terminamos de comer la empanada. No, a mí me queda casi toda la cerveza. Sí, y está rica. Sí. Pero voy lento. Creo que fue la mejor decisión en vez de cruzar, ¿o no? No sé, porque no conocemos. Y mientras no conozcamos, no vamos a saber si fue una buena o mala decisión. Así que para una próxima vez lo vamos a hacer. Bueno, ¿O no? es verdad. Porque me ha enseñado la vida que uno no puede opinar de lo desconocido. Heladito De 2.000 pesos. Con y nos vamos. Ya van a ser las 7:30, faltan 10 minutos. Voy a llevar mi cerveza. ¿Se puede? Nos compramos un imán por 3.000 pesos de los 7 lagos. Y le estaba preguntando al chico que lo estaba vendiendo. Y lo hace su mamá y su abuelo. ¡Oh, qué bacán! Y le pregunté que si él estaba aprendiendo a hacer algo de madera. Me dijo sí, que hacen las tablitas de picoteo, unas pequeñitas, él sabe hacerlas. Buena, qué rico. Vamos a dejar el imán en un lugar especial de nuestro refrigerador. Mire, lo vamos a mostrar. Tenemos un imán. Este es nuestro imán. Con Martín el pescador, que lo hemos visto otras veces, no en esta oportunidad, pero en Tahuatahua lo vimos. Son los 7 lagos de la comuna de Panguipulli. Para que no se nos olvide nunca. Subiendo otra vez a la barcaza. Nos vamos ahora de Pirihueco. No es mucho lo que hay acá. Acá está la venta de tickets del ferry. Y a un costado está la feria costumbrista donde estuvimos recién. Y además saliendo de la barcaza te ofrecen tours hacia la frontera en esas van que están ahí. Nosotros no lo hicimos, pero me gustaría hacerlo alguna vez para saber cómo son. Y acá a un costado está el ex hotel Pirihueco, que fue construido para el apogeo del turismo de la zona a mediados del siglo XX y se incendió el año 1995. Desde ese momento nunca más se reconstruyó, quedó ahí. Ojalá no sea el destino del hotel Puerto Fui, que era muy lindo y estaba ubicado en una zona espectacular para su reconstrucción también. Y el regreso va mucho más despejado. La gente se va sentada adentro, más calientitos, pero todavía hace calor. Está rico, con un viento agradable, ¿cierto? Estoy súper cómoda acá. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine. Wanna wear it on my sleeve. Ahora se empieza a ver el volcán Mocho Choswen. Ya falta poco para llegar a Puerto Fui. Llegamos a Puerto Fui. Nos vamos a bajar ahora de la barcaza. No me quiero ir. Bonito el paseo. Hermoso, muy lindo. ¿Y sabes qué? Me gustó harto con el atardecer, porque se ve como un contraste Sí, de colores, muy en las montañas. muy bacán. Sí. Y con el hermoso fondo del lago Pirihueco, Pirihueco, que se ve precioso con el sol que está atardeciendo. Nos despedimos, esperamos que les haya gustado mucho este video. Estuvo exquisito el día. No, hermoso, hermoso día. Rico día. Muy Mira, nosotros nos perfecto. quedamos una noche en el Tume y estuvimos recorriendo el día completo la zona. Nos falta mucho todavía, pero si tienen tiempo, ojalá vengan un par de días a la zona, y si no, y si andan por Pucón o qué sé yo, una escapada un día. Sí, Igual anda lo bien. pueden hacer igual, sí. Y Así, si les gustó este video, pónganle un gran me gusta. sí, coméntenos cualquier duda, consulta, si los podemos ayudar. Siempre con muy buena disposición a esos para que puedan viajar y conocer igual que nosotros. Y bueno, si no nos siguen, suscríbanse para seguir viajando juntos, que la vida es viajar.